En primer lugar, le queríamos dar la bienvenida a este evento que titulamos Clima Debate. El mismo es un evento coorganizado por la Red Universitaria de Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires y Circuito Verde. Este evento fue pensado para el encuentro y el intercambio de saberes entre estudiantes de México y de Argentina con un verdadero interés en el cambio climático. En el día de hoy se desarrollarán 3 conversatorios en simultáneo con una duración máxima de 1 hora y cuarto. Los mismos constan de 2 exposiciones llevadas a cabo por dos ponentes, uno de México y uno de Argentina. En este caso nos encontramos en el eje temático de Ciencias de la Tierra, del cual forman parte el doctor Francisco Estrada Purrúa, del Programa de Investigación de Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el doctor Leonardo Ariel Serio, del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, en este momento les doy las gracias por estar presentes, por llevar a cabo sus ponencias, por compartirnos sus saberes. Y bueno, a nivel general, la dinámica de este conversatorio será la siguiente. Se desarrollarán las ponencias con un límite de 20 minutos. Nos adaptamos ahí un poco al horario. Y luego de esto se abrirá el espacio a consultas y al intercambio de ideas con un máximo de 30 minutos. La idea es que a lo largo de las ponencias nos vayan dejando sus comentarios, sus dudas, sus preguntas en el chat. Así luego de las 2 ponencias podemos tener el intercambio de ideas. Bueno, el primer ponente que va a dar su disertación es el doctor Francisco, que ahora voy a leer un poco su formación académica y lo que ha hecho hasta el momento. Bien, el doctor Francisco Estrada Purrúa es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración de Riesgos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Economía Ambiental por la Universidad Libre de Ámsterdam. Es investigador titular B en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador visitante en la Universidad Libre de Ámsterdam. Actualmente es coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Su investigación se centra en las causas y consecuencias económicas del cambio climático. En ella se combinan aspectos de ciencias de la atmósfera, economía y modelación estadística. Cuenta con más de 50 publicaciones en revistas internacionales, incluyendo a Nature Geoscience, Nature Climate Change, entre otras. Fue autor y colaborador y revisor experto del 4º y 5º reportes de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y coordinador del capítulo sobre atribución en el Reporte Mexicano del Cambio Climático. Ha participado y dirigido diversos proyectos de investigación con financiamiento tanto nacional como internacional. Fue editor adjunto de la revista Atmósfera, publicada por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Así que con esta tremenda trayectoria, Francisco, te cedo la palabra y bueno, vamos a disfrutar un poco de tus conocimientos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan amable presentación, por la invitación para estar aquí con ustedes y platicar con los jóvenes. Una de las cosas que más aprecio de este trabajo que tenemos, ¿no? Bueno, déjenme, les comparto la presentación y la pongo maximizada. Ahí está. No, sí. Bueno, les voy a hablar en unos 20 minutos, va a durar unos 15, 20 minutos, va a durar lo que les voy a platicar. Y a propósito les voy a dejar así como cosas que a lo mejor sugieran cierto debate o ciertas inquietudes, ¿no? Bueno,
¿cómo vamos? La primera pregunta que uno se debe hacer cuando ve un problema es, pues, ¿cómo va la cosa? ¿No? Entonces, por ejemplo, esto lo hicimos en el PIN, que es un análisis de las series de datos que hay para la temperatura global. En este caso, ustedes pueden ver aquí la serie de la temperatura global hecha por la NASA. Entonces, aquí, pues bueno, ¿qué tal? ¿Cómo nos fue el año pasado? ¿Qué tanto calentamiento? Bueno, el valor registrado fue de 1.1 grados. Aquí hay que ponerlo en el contexto de que las negociaciones internacionales y digamos lo que buscamos es no pasar de 1.5, si fuera posible, o no pasar de 2 grados. Ustedes hagan la matemática de resten a 1.5, 1.1 y verán lo cerca que estamos ya de rebasar esto, ¿no? Básicamente, pues si uno hace las matemáticas, estaremos rebasando el 1.5 grados, sí o sí, en el 2030, ¿no? Y los 2 grados alrededor en la década del 2050, en algún momento del 2050, si no es poco antes. No fue el año más caliente, el año pasado, no fue el sexto año más caliente, porque, por ejemplo, tenemos años más extraordinarios como fue el 2020, que fue muy, muy caliente, ¿no? Que llegamos, depende de la base de datos que ustedes vean, a estar entre 1.28 grados centígrados y 1.36 grados centígrados por arriba del periodo preindustrial, ¿no? Antes de que hubiera estas afectaciones humanas. La cosa es que pues, tenemos variabilidad natural, ¿no? Entonces, lo que les dije ahorita que en el 2021 estuvimos en 1.1, eso es considerando que, por ejemplo, fue un año de la niña. Si uno se pone a ver cuál es la tendencia que está abajo de estas fluctuaciones que tenemos normalmente por variabilidad natural, estamos realmente en 1.2 grados, más o menos, ¿no? Entonces, nos quedan 0.3 grados, ¿no? Ni a patadas vamos a llegar a finales de siglo con un calentamiento menor a 0.3 grados, ¿no? ¿Y qué es lo grave también? Bueno, pues si ustedes ven el mapa, pueden ver cómo se distribuye este calentamiento. No es uniforme, no se calienta el planeta a la misma tasa todito, ¿no? Sino, por ejemplo, ustedes tienen algunas regiones, por ejemplo, me voy a centrar un poco más en México, ahorita lo vamos a ver, pero aquí en el norte del país y el sur de Estados Unidos hay regiones que están calentando alrededor de 5 grados por siglo, ¿no? Mucho más rápido, ¿no? El sur del país, algunas partes de Sudamérica, ustedes pueden buscar ahí el país que más les sientan cercano. Y en el Ártico, pues tenemos el problema que se calienta 3 veces más rápido que el resto del planeta, ¿no? Por cuestiones de pues, la física, ¿no? Tenemos ahí una cosa de retroalimentaciones y demás. Ahora bien, México. México el año pasado fue el cuarto año más caluroso. México se calienta en promedio más rápido que el promedio global, que digamos la temperatura global, ¿no? Nosotros ya estamos alrededor de 1.3 grados por arriba digamos, del periodo preindustrial, del valor preindustrial. Si uno ve la tendencia, ya sin la variabilidad, estamos realmente casi en 1.5, 1.43. En su conjunto, el país se calienta alrededor de 0.3 grados por década o 3 grados por siglo, más o menos. Y como ya vieron en el mapa anterior, digo, aquí tienen un zoom y pueden ver que en el norte y en el sur tenemos en particular calentamientos mucho más rápidos, ¿no? Paso esta. Y bueno, una de las cosas que no hay debate, digo, si aquí en los anteriores podemos debatir, a lo mejor son las cantidades, porque depende cómo se reconstruyen las bases de datos, pues uno puede encontrar 1.1, 1.2, 1.3, etc. Lo que ya no hay debate es de dónde viene este calentamiento que estamos observando, ¿no? Por ejemplo, el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, en su último reporte nos dice básicamente esto, que es un recorte de su reporte, que aquí faltan algunas cosillas, pero bueno, se los explico. Esta barrita gris es lo que nos hemos calentado, lo que la temperatura global ha aumentado, la temperatura promedio global ha aumentado, alrededor de 1.1 grados. Y en las siguientes barritas lo que ven ustedes es la descomposición en distintos factores. La primera es ¿qué es antropogénico? ¿Cuánto calentamiento es antropogénico? Y si ustedes ven, es básicamente el 1.1 que estábamos viendo aquí. Luego viene la descomposición más de esto antropogénico. Esto, la primera barrita son antropogénico por gases de efecto invernadero. Si hubiéramos tenido nada más ese tipo de intervención humana, nos hubiéramos calentado ya 1.5 grados.
Pero hay otra cosa que son los aerosoles atmosféricos que también producimos nosotros, son antropogénicos, que están muy ligados a la industrialización y procesos industriales, etcétera, ¿no? Y eso ha causado un enfriamiento a nivel global como de 0.3 de grado, ¿no? 0.3, 0.4. Y básicamente eso es lo que nos ha mantenido en 1.1 grados, sino 1.5. Las siguientes barritas que siguen, las barritas que siguen son, digamos, la influencia natural en términos del sol y la influencia natural en términos de variabilidad. Si ustedes ven, está centrada en cero. Y ha habido un montón de estudios sobre, se llama atribución del cambio climático. Es decir, esto es antropogénico, este 1.1 es por nuestra culpa o es por alguien más, por el sol, por la naturaleza, etcétera, ¿no? Bueno, se han hecho estudios con modelos de clima, donde, por ejemplo, se hacen simulaciones suponiendo que no hubiera intervención humana, que por ejemplo aquí es la línea azul con la nube azul, y con la intervención humana, que es la nube cafecita con la línea cafecita. La línea negra son los datos observados. Y aquí lo que ustedes pueden ver inmediatamente es que no hay manera de reproducir, por lo menos de 1950, por ahí 1955, no hay manera de reproducir los datos observados si no metemos en los modelos de clima, pues la intervención humana. Y hay otra manera de verlo. No dependemos únicamente de los modelos, dependemos también, por ejemplo, podemos depender de modelos estadísticos, de análisis de datos, y eso es lo que hicimos nosotros en este artículo. Entonces, bueno, confirmamos que el calentamiento observado es antropogénico, pero encontramos unas cosas llamativas que le quiero compartir con ustedes, ¿no? Por ejemplo, la forma general de la tendencia a este calentamiento que vemos por aquí, que a partir más o menos del 55, 60, pues la tasa de calentamiento aumenta, se multiplica por 3, de hecho. ¿A qué se debe? Bueno, en este artículo lo que hacemos es buscar estas explicaciones. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad ha tenido este boom económico y crecimiento de población, crecimiento de nuestro consumo, que no ha parado. Hemos tenido algunos baches, pero en general no ha parado. La forma general de esta tendencia, entonces, se debe a este boom socioeconómico que tuvimos, que hemos tenido hasta ahora. Ok, pues no solo eso, digamos, ha habido 2 periodos en los que la tasa de calentamiento cambia, ¿no? De hecho, ha cambiado para bien, digamos, en nuestro interés, se ha disminuido. Un periodo de ligero enfriamiento de 1940 a 1970, más o menos un poquito antes. Y ese periodo corresponde a que tuvimos la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión Económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Todo eso ocurrió en 30 años. Eso le pegó muy duro a la economía y le pegó muy duro a las emisiones. Y ese bajón en emisiones lo pudimos ver en las concentraciones y lo pudimos ver en la temperatura. Y me quiero detener en otra cosa para que vean, no solo es la influencia general, sino cosas, eventos particulares socioeconómicos de gran magnitud han dejado huella en la temperatura global. Esto es para que se le ponga el pelo de punta a todos los que lo escuchan, ¿no? ¿Qué pasó después? Tuvimos una pequeña disminución en la tasa de calentamiento a finales de la década de 1990. ¿Qué fue lo que ocurrió, no? Bueno, pues tienen ustedes que en los 90 entra en vigor el protocolo de Montreal, que no tenía como objetivo el clima, tenía como objetivo, pues, nos cargar ahora, como diríamos en México, que no nos cargara el payaso con el agujero en la capa de ozono, ¿no? Disminuir estas sustancias que, digamos, acaban con el ozono estratosférico y pues nos pone en una situación bastante complicada. Ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, digamos, esto es el forzamiento radiactivo, es realmente una medida de la influencia que tiene esta sustancia, estas concentraciones de estas sustancias sobre el clima, ¿no? Cuanto más suba, más se calienta, cuanto más baja, más se enfría, ¿no? El planeta. Entonces tenemos aquí los FCs, los inventamos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces su efecto aumenta muy, muy rápido, ustedes lo pueden ver aquí. Entra en vigor el protocolo de Montreal, ¿y qué es lo que pasa? Pues se achata esto, ya no crecen igual, y en el caso del CFC-11, de hecho, baja. Bueno, eso fue una de las cosas totalmente antropogénico, esta intervención, ¿no? Otra es, aquí tienen ustedes el metano se produce mucho en la generación de alimentos, ¿no? En la agricultura, en la ganadería, etcétera. Ustedes tienen lo que ya habíamos visto, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos una tendencia, va aumentando el metano, el efecto del metano sobre el clima, digamos, y después de la Segunda Guerra Mundial se hace mucho más rápido este efecto, se hace mucho mayor. Ok, ¿no?
¿Por qué? Porque la gente come más, porque hay más gente, etcétera, etcétera, ¿no? Y después llegamos a 1990 y tenemos otra vez este cambio en la tendencia, se achata. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nada más para que vean lo complicado de este sistema. Pues en Asia cambiaron su manera de producir básicamente arroz, pero en general la parte agrícola, hicieron más eficiente el uso de agua y cambiaron un fertilizante. Estas dos cosas le dieron en la torre a un microbio que produce metano. Y esta es la razón detrás de esto. Y después tenemos, por ejemplo, aquí el efecto de los aerosoles atmosféricos. Ya les había platicado en la diapositiva anterior. Pues después de la Segunda Guerra Mundial tenemos la reconstrucción de Europa, tenemos la industrialización de todo el mundo muy rápida. Entonces esto tiene un efecto de enfriamiento, ¿no? Pero después, por ahí de los 90 también, tenemos un gran desarrollo de India, de China, un gran desarrollo industrial y aumentan los aerosoles atmosféricos. Y entonces esto también contribuyó a una pequeña baja en la tasa de calentamiento del planeta, ¿no? Para que vean ustedes el nivel de complejidad y la influencia tan grande que tenemos, no solo la forma de la tendencia, sino que podemos cambiarla en el corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, les repito lo de los microbios ahorita que termine porque tengo muchas diapositivas y poquito tiempo. Me apuro y lo platicamos, les prometo. Por favor, guárdenme esa para un ratito. Entonces, bueno, tenemos eso. Bueno, ok. ¿Qué pasa? ¿Es cambio climático nada más una cuestión de que nos calentamos y mayores temperaturas y eso? No, es mucho más complicado que eso. Si pateamos el sistema, el sistema responde, ¿no? Y por ejemplo, lo que vemos en este artículo es que debido a estos calentamientos, tasas medio de enfriamiento en algunos lugares, se expresa de manera distinta en el mapa. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí pueden ver que hubo regiones en la última parte de este siglo que no se calentaron tanto o de plano no se calentaron, ¿no? Las que están en blanco. Las que están en colores más oscuros, en grises más oscuros, se calentaron mucho más. Bueno, estos diferenciales en tasas de calentamiento lo que hacen es que nos cambien la circulación atmosférica. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen aquí la corriente en chorro, que es lo que mantiene, digamos, las masas de aire polar muy, muy frías. Si esa corriente en chorro está muy bien definida y está fuerte, y, está bien definida, pues, y fuerte, las masas de aire polar se mantienen, pues, ahí, en el Ártico. Con este tipo de calentamiento diferenciado que estamos haciendo, que hicimos, lo que pasa es que esa corriente se debilita. Entonces tienen estos meandros más amplios, como ven aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces permite que estas masas de aire polar muy, muy fríos lleguen más hacia el sur, digamos, a latitudes medias. Y eso, si ustedes han visto, por ejemplo, que en Estados Unidos a cada rato, bueno, pues ya es más frecuente, los inviernos son muy, muy severos, ¿no? Hasta nos pegó a nosotros hace un par de años o el año pasado, no recuerdo bien, porque en Texas tuvieron un invierno de la cachetada y hubo un problema para distribuir gas y eso nos acabó pegando a nosotros. Esto también es influencia antropogénica y no solo se manifiesta el cambio climático con más calor, cambios en la precipitación, también puede haber más frío en algunos lugares. Otra parte importante, por ejemplo, si vemos las temperaturas de cada país, aquí agarramos, creo que fueran 13 países. Todo lo que hicimos a nivel global lo hacemos a nivel país y también podemos concluir que lo que vemos en el calentamiento observado, y ustedes pueden ver aquí las distintas cantidades de calentamiento, es por la parte antropogénica, ¿no? ¿Y qué significa esto? Bueno, no les voy a echar todo el rollo, pero si ustedes estuvieran parados, hubieran nacido, por ejemplo, en 1880 y dijeran, ah, mira, este es el clima al que yo estoy acostumbrado, ¿cuántos años tendrían que pasar para que mi clima normal fuera algo que yo consideraría como extremo, fuera de lo que yo conozco? Tendrían que haber pasado 107 años. Si estuvieran parados hace 2 años, en el 2020, ¿cuánto tiempo les llevaría de este clima que ustedes conocen y se sienten familiarizados a llegar a un clima que desconocen, que les parece extremo? Solamente 20 años si nos vamos con las emisiones que llevamos, hasta 33 años si se cumplen las negociaciones, digamos, menos ambiciosas, o si se cumple el Acuerdo de París, ya no tendríamos que preocuparnos por esto, ¿no? Bueno, me voy muy rápido, me voy a saltar unas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues tenemos muchos tipos de impacto en cambio climático, ¿no? Tenemos los impactos, por ejemplo, en la agricultura, que más o menos se entiende.
porque llevamos mucho tiempo estudiándolos y son, digamos, más fáciles de modelar. Pero hay otros muy difíciles. ¿Qué pasa con los eventos extremos? Por definición, un evento extremo es un evento raro, ¿no? Entonces, no tenemos tantos datos como para poder realmente entender qué pasa, aunque, por ejemplo, en un estudio que hicimos nosotros, ya nos dimos cuenta que los huracanes, los impactos económicos de los huracanes en Estados Unidos, ya tienen una señal de cambio climático. Ya parte de estas pérdidas ya se pueden achuntar, digamos, a el efecto antropogénico. Y hay otra cosa que son catástrofes climáticas. Esto es que tengamos cambios en la circulación brutales en el planeta y esto nos lleve a un clima muy distinto que tendrá unos impactos muy grandes. Esto se desconoce mucho y las capacidades de modelación todavía no están donde quisiéramos que estén. Y esto tiene impactos muy importantes, por ejemplo, puede tener impactos muy importantes en biodiversidad, en la economía, etcétera. Y yo creo que con esta parte termino. No sé cuánto tiempo me queda, si me dicen más o menos para poder medir Te más o quedan menos. 5 minutos. 5 minutos, ok. Bueno, una de las cosas muy importantes con cambio climático es que no es un problema que ocurra solito, sino que se añade a todos los problemas que tenemos y los amplifica, ¿no? Se amplifican mutuamente, ¿no? Tenemos problemas de pobreza, de cambio de uso del suelo, que eso nos trae zoonosis y enfermedades que no estamos preparados, etcétera, etcétera. Uno de ellos que me quiero detener aquí es la isla de calor. ¿Qué es la isla de calor? Digamos, la mayor parte de nosotros vivimos en ciudades. Alrededor del 50% de los habitantes del planeta viven en ciudades. Cuando uno hace una ciudad, quita, digamos, el paisaje natural y pone concreto y pone edificios, todo esto. La urbanización genera un cambio climático local. Si el cambio climático local, que por ejemplo en la Ciudad de México es de alrededor de 3 grados centígrados, 3, 4 grados centígrados, le sumamos cambio climático global, que puede ser a finales del siglo otros 3, 4 o más grados centígrados, pues tenemos un lugar que difícilmente vamos a poder habitar como lo pensamos ahora, ¿no? Y eso tiene consecuencias muy severas en la economía. Hicimos un estudio donde vimos que si tomamos en cuenta los impactos de cambio climático durante estos 100 años, sin ver el efecto de la isla de calor en ciudades, donde se produce el 80% del Producto Interno Bruto del mundo, pues perdemos una gran parte de los impactos. Si uno lo añade, esos impactos que se habían calculado hay que multiplicarlos alrededor de 3 por 3 para tener una idea del costo real de cambio climático. Una cosa interesante es que si uno mete, por ejemplo, techos blancos, techos verdes, pavimento fresco, este tipo de cosas que son muy baratas, puede uno reducir de una manera importante la isla de calor. Por cada dólar que uno invierta en eso, se evita $15 en pérdidas, ¿no? Bueno, esta es la isla de calor en la Ciudad de México, no me detengo, me la salto. Y aquí a lo mejor termino con esto ya para no extenderme demasiado. Esto es un modelo de evaluación integrada que, si quieren, platicamos de ello un poquito más adelante, que tenemos en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático ahora y en la Universidad Libre de Ámsterdam. Y lo que ustedes están viendo aquí es un índice multivariado de riesgo. ¿Qué lugares y en qué fecha? Aquí ustedes ven las fechas. Se va a rebasar 4 grados centígrados, la precipitación cae al menos 10%, se pierde al menos 5% del Producto Interno Bruto en ese punto de la malla y se pierde al menos $1,000 millones. Si ustedes se fijan, hay partes del planeta que son particularmente sensibles a cambio climático. Nosotros estamos en una de ellas, ¿no? Nosotros en México, ¿no? Entonces, bueno, si quieren esto lo platicamos ya en la discusión. Para México los costos de cambio climático son enormes. Tienen unos enormes impactos en la agricultura. Va a cambiar la capacidad que tiene el país de producir alimentos y eso se dice rápido, pero tiene unas consecuencias socioeconómicas enormes, enormes, ¿no? La parte de inundaciones, que en México ya ocurre muy seguido, pues los costos se pueden multiplicar por 16 o hasta por, ¿qué eran? 50 y tantas veces lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, esta es la última. Los invito, si quieren ustedes empaparse con cambio climático, entren a nuestra página del programa de investigación en cambio climático en recursos y pueden bajarse un modelo de clima que ustedes pueden jugar con las emisiones y ver qué ocurre. Sacan sus escenarios de cambio climático y pueden bajarse otro modelo que es agrícola. Ustedes pueden ver qué pasaría si se hace esto y se hace el otro en 3 cultivos muy importantes: maíz, trigo y arroz. Y la última, ahora sí, los invito a que escuchen nuestro podcast.
que es para jóvenes, que se llama Climatología, donde hablamos de cambio climático. Cada 15 días sale un nuevo episodio. Y pues muchísimas gracias. Espero no haberme colgado demasiado. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante. Bueno, ahora voy a hacer tu presentación, Leonardo. Y Listo. genial. Y bueno, de ahora en adelante va a exponer el doctor Leonardo Ariel Serio. Él es licenciado en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, titulado por la misma universidad. En la actualidad es docente e investigador de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tiene a cargo el dictado de cursos de climatología agrícola, cambio global y meteorología de la contaminación atmosférica. Sumado a esto, es profesor de cursos de posgrado, del doctorado en Ciencias Naturales y Ambientales de la Universidad Nacional de Jujuy y de la maestría en Meteorología Agrícola de la Universidad de Buenos Aires. La verdad, un lujo. Bueno, Leonardo, te cedo el micrófono y escucharemos muy atentos tus saberes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ailén, gracias a todos por la invitación y permitirme hacer esta exposición. Digamos, yo le di un enfoque diferente al que tomó Francisco. Él habló de cuestiones globales y estuvo bueno, digamos, como introducción también que haya contado todas esas cosas que las suelo contar también en los cursos de cambio global en la Facultad de Agronomía de la UBA. Yo en este caso, como me pidieron que me centrara en la cuestión, enfocarme en los aspectos del cambio climático en Argentina, así que lo que voy a compartir ahora mi presentación. A ver si comparto pantalla. Bueno, ahí están viendo. Sí, vemos perfecto. Bueno, muy bien. Bien, así que mi presentación se titula Situación de la Argentina frente al cambio climático, y como hay participantes de la Argentina y también de México, permítanme primero hacer una introducción, porque para hablar de cambio climático en Argentina, primero hablar un poco, contarles, sobre todo a los alumnos de México, cómo es el clima en nuestro país, en la Argentina. Entonces, a ver, ahí estamos. Bueno, entonces para poner un poco en contexto cómo es el clima de la Argentina, tenemos que tener en cuenta algunos factores que lo determinan. En particular, hay una cuestión geográfica relacionada a dos aspectos. Uno de ellos es la latitud. ¿Sí? La Argentina se encuentra, tiene una gran extensión en latitud. Desde el extremo norte del país se encuentra a los 22 grados de latitud sur, o sea, muy cerquita del trópico, o sea, un poquito más allá del trópico de Capricornio, y el extremo sur está a los 55 grados de latitud. O sea que eso ya nos da una idea de la gran variedad de climas que podemos encontrar. Y la otra cuestión importantísima es la orografía, ¿no? O el relieve. Entonces acá vemos que tiene en toda lo que es la parte este del país extensas llanuras que, digamos, naturalmente ocupadas por pastizales y bosques templados, mayormente. Después tenemos hacia el oeste la cordillera de los Andes, que se extiende de norte a sur, dividiendo a nuestro país de la República de Chile, y con altitudes y ancho variable, como se puede ver también que en el norte es mucho más ancha, que se va haciendo cada vez más angosta, y también va perdiendo altura, de forma tal que estos dos factores son los que determinan, por un lado, la distribución de las temperaturas, que tienen una variación normal en sentido
norte-sur, o sea, disminución hacia el sur por una cuestión latitudinal, pero también la altura del terreno determina que haya una variación, sobre todo en el oeste del país, con menores temperaturas a medida que el terreno va ganando altura en la cordillera. Bien, y el tercer factor importante que contribuye a la distribución de las precipitaciones es los vientos prevalecientes, que tenemos, digamos, como dos grandes regímenes de viento en nuestro país, que son los vientos del oeste al sur de los 40 grados de latitud. Es el cinturón de vientos del oeste, que en el hemisferio sur es mucho más continuo que en el hemisferio norte, por una cuestión de que prácticamente en esas latitudes la única porción de tierra que se interpone a los vientos del oeste es justamente esta, el extremo sur de Sudamérica. Después giran sobre el océano estos vientos, entonces con muy poca variación, cargándose de humedad, y descargan la mayor parte de las precipitaciones sobre la cordillera y del lado chileno, imprimiéndole a la Patagonia Argentina, a toda la parte sur de nuestro país, su característica aridez. Y por el otro lado tenemos los vientos originados en el anticiclón del Atlántico, que ingresan al continente en latitudes más cercanas al Ecuador, y que en su trayectoria, también por la presencia de la cordillera, se desvían hacia el sur y dan lugar a el ingreso de aire húmedo, o sea, recargado de humedad en toda la cuenca amazónica, aportando humedad al norte del país. Y eso determina cómo es el régimen de precipitaciones, que tiene máximo en el extremo noreste, con aproximadamente unos 2.000 milímetros, y va disminuyendo tanto hacia el sur como hacia el oeste, con algunas excepciones, como es lo que ocurre con las precipitaciones orográficas en el noroeste del país, que están mayormente concentradas en verano, que es cuando esos vientos del noreste transportan más humedad, y en el sur, en la Patagonia, también hay una pequeña franja pegada a la cordillera que tiene precipitaciones, sobre todo invernales, también originadas en los vientos del oeste. Así que bueno, básicamente este es el contexto a partir del cual debemos plantear los cambios que se están observando en el clima de la Argentina. Entonces, para eso vamos a comenzar a hablar de qué es lo que conocemos de los cambios en las temperaturas. O sea, si bien hay series temporales mucho más largas que arrancan en 1870, la mayoría de muchas estaciones meteorológicas tienen datos de principios del siglo XX, el periodo a partir de 1960, como les mostró Francisco, es el que más calentamiento, donde más concentrado estuvo el calentamiento, y además tenemos mayor certeza de la calidad de los datos. Entonces, los análisis que les voy a mostrar arrancan en la década de 1960 y llegan casi hasta el presente, hasta el año 2020. Al cabo de esas 6 décadas, en la Argentina, hubo cambios en la temperatura que tienen la característica de ser, digamos, en promedio, menores al calentamiento global, o sea, lo contrario de lo que ocurre en México. Y son bastante heterogéneos esos cambios. Hay una porción en el centro del país, en la franja central del país, donde los cambios fueron de menor magnitud, de menos de 0,5 grados de aumento al cabo de esos 60 años, y tenemos zonas tanto al este como alrededor de la cordillera y también en la Patagonia, donde las temperaturas aumentaron un poquito más. Si no está mostrado acá en este mapa, pero si analizáramos por separado lo que ocurrió con las temperaturas mínimas y con las máximas, los mayores aumentos ocurrieron en las temperaturas mínimas. Y eso se lo atribuye a la presencia de mayor cantidad de concentración de gases de efecto invernadero, porque tienen mayor impacto sobre las temperaturas nocturnas
asociadas a las mínimas que sobre las temperaturas diurnas, por una cuestión de cómo es el balance radiativo durante la noche. También, analizando estos cambios estacionalmente, se observó que mayor tendencia de las temperaturas, o sea, mayor al promedio, tanto en la primavera como en el verano. Y eso tiene dos tipos de efectos, digamos. Uno de ellos es con respecto a los calendarios agrícolas. El hecho de haber mayores temperaturas en la primavera y al comienzo del verano, digamos, acelera las fases vegetativas de los cultivos de verano, los cultivos sembrados en la primavera. Por lo tanto, acelera la floración, hace que la floración se produzca más temprano. Y por otro lado, también tiene efecto, al ser la época que se producen las mayores temperaturas, en que hay impacto también sobre las olas de calor, que son suelen ser más intensas en los últimos años. Y digamos, como efecto benéfico para la producción agrícola, tiene que ver con la reducción de la frecuencia de heladas y un mayor periodo libre de heladas. Esto no quiere decir que el riesgo de ocurrencia de heladas haya desaparecido, sino que justamente tiene, digamos, en la gente que se dedica a la agricultura puede llegar a tener un efecto contraproducente, porque se siguen produciendo heladas, y el hecho de que se produzcan con mayor frecuencia puede llevar a que los productores se relajen, suponiendo que las heladas no se van a producir, y cuando efectivamente se producen también pueden llegar a producir mucho daño, y además también teniendo en cuenta que ese adelanto en las épocas de floración debidas a temperaturas en general más altas durante la primavera, cuando se producen las irrupciones de aire frío también pueden provocar mayores daños. Bueno, esto con respecto a las temperaturas. Si hablamos de las precipitaciones, este mapa muestra las tendencias en esos 60 años, y se ve también un comportamiento heterogéneo, con zonas con precipitaciones que aumentaron hasta 300 milímetros, digamos 300 milímetros en un total, en el extremo noreste les había mencionado que las precipitaciones totales anuales oscilan entre 1.800 y 2.000 milímetros, pero y hay otras zonas, yendo un poco más al sur, donde 300 milímetros sobre un total de 1.200, o sea, representa un porcentaje mucho mayor, sacando al 25%. Y entonces es una de las características es esa, que hay una heterogeneidad también en cómo se modifica el patrón de precipitaciones, y también muy importante es lo que ocurre en esta franja central, esta franja de la zona norte, que todos los estudios que finalizaban a fines del siglo XX mostraban una tendencia importantísima en las precipitaciones. Eso llevó a un corrimiento de la frontera agrícola hacia el oeste, digamos, zonas donde llovía entre 600 y 800 milímetros, pasaron a tener casi 1000, y bueno, en los últimos 20 años se revirtió esa tendencia, y entonces esto también tiene sus consecuencias sobre todos los cambios de uso del suelo que ocurrieron en ese lugar, que al encontrarse ahora nuevamente con menos precipitaciones, hay una amplia zona del país que ha iniciado también un proceso de desertización. En la Patagonia mayormente la tendencia también fue negativa, o sea, incrementando todavía más la aridez. Y esto acompañado también por un importante aumento en la variabilidad interanual. Digamos, se está observando como un mayor impacto en las precipitaciones asociadas a la variabilidad. La principal fuente de variabilidad sobre las precipitaciones en nuestro país es el fenómeno del Niño. Entonces se producen con más frecuencia situaciones de sequía y de excesos. ¿Sí? Hay años muy secos y años muy húmedos.
Y también hay un aumento en la ocurrencia de fenómenos extremos en casi todo el país, pero también en aquellos lugares donde las precipitaciones aumentaron. No aumentó la cantidad de días que llueve, aumentó la cantidad de lluvia que cae cada vez que llueve. Y eso lleva lugar también a situaciones de inundaciones repentinas, sobre todo en las ciudades donde el escurrimiento se ve limitado por la presencia de pavimento en el suelo. Bueno, sintetizando otro tipo de impactos que han ocurrido en nuestro país, tenemos, acá marqué 2, pero bueno, les voy a agregar otro más, pero más que nada, la Argentina tiene aproximadamente unos 4.000 kilómetros de cordillera en el oeste, y en esa cordillera están registrados en el inventario de glaciares algo más de 15.000. Acá dice la amplia mayoría en retroceso. Bueno, en realidad no están todos monitoreados como para decir que es la amplia mayoría, pero sí los más grandes. Los más grandes, los que tienen mayor volumen de hielo, están siendo monitoreados, y la amplia mayoría está en retroceso. Hay unos pocos que están balanceados. Bueno, cabe aclarar que, digamos, la temperatura no es el único factor que influencia la dinámica de los glaciares, sino que también depende de las precipitaciones, porque todos los años lo que se funde en verano, para que esté en equilibrio, lo que se funde en verano por las temperaturas altas se debería reponer en el invierno por las nevadas. Entonces, no necesariamente un retroceso de glaciar se debe solo a mayores temperaturas, sino que también se puede ver a menores precipitaciones. Y como parte de la Patagonia está recibiendo menos precipitaciones también, digamos, es como que los dos factores determinan este retroceso de los glaciares. Pero hay algunos donde están equilibrados, y también presumiblemente por que localmente pueda haber algún otro factor que esté actuando. Un indicador que se utiliza para este tipo de estudios es a qué altura se encuentra, o sea, en la montaña, en la cordillera, a qué altura se encuentra la isoterma de 0 grado, sobre todo en verano, ¿no? Porque eso da un límite de hasta dónde llegarían los hielos permanentes. Y se encontró que desde la década de 1950, dependiendo de las regiones del país, se encuentra entre 100 y 250 metros más arriba. Y eso entonces acompaña a este retroceso de los glaciares. Y el otro tipo de impacto importante es que, además de tener 4.000 kilómetros de cordillera, del otro lado tenemos casi 4.000 kilómetros también de costa. Y entonces esa parte de esa costa se ve afectada por el aumento del nivel del mar. Y no solo eso, sino que también por los cambios en la circulación atmosférica, hubo un leve desplazamiento hacia el sur del anticiclón del Atlántico, que dio lugar a también un cambio en la dirección preponderante del viento frente a las costas del Río de la Plata y de la provincia de Buenos Aires. Y esto trae aparejado, con respecto al aumento del oleaje por este tipo de vientos, que se produzca una mayor erosión costera, sobre todo cuando esto viene acompañado por alguna onda de tormenta, ¿no? Entonces hay varios lugares de la costa que se encuentran sometidos a estos procesos de erosión. Y no lo incluí acá, pero también hay que tener en cuenta el tema de la acción combinada de sequía y olas de calor, que da lugar a un aumento en la frecuencia y en la magnitud, sobre todo, de los incendios forestales. Que, bueno, este año fue muy particular porque tuvimos un caso que pegó mucho en el noreste del país, en la provincia de Corrientes, donde, digamos, una provincia que se caracteriza por ser muy húmeda, por tener
una amplia parte de su territorio cubierto por humedales, y bueno, fue tan grande la falta de agua por una sequía que se viene prolongando desde los últimos 2 años, y sumado a ello una ola de calor histórica que contribuyó a que esos incendios existieran, se propaguen y se mantengan durante varias semanas. Bueno, y para ir terminando, me pedían también que hablara sobre los desafíos de la Argentina frente al cambio climático. Entonces, yo creo que el principal desafío hoy por hoy pasa porque nuestro gobierno a fines de 2020 adquirió un compromiso en el ámbito internacional. Y ese compromiso habla de reducir un 19% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030. No sé, para nosotros que estamos en la Argentina parece irrisorio que podamos llegar a esa reducción. Pero hay una trampa ahí que les voy a comentar después. Los ejes principales que menciona el gobierno en ese documento para poder alcanzar esa reducción de emisiones mencionan el transporte, la energía, distintos aspectos de la energía en cuanto a la eficiencia energética, la matriz, bosques, que en realidad habla sobre la protección de bosques, pero no solo de los bosques, sino también de los humedales, los océanos, los distintos tipos de ecosistemas, y producción más sustentable en todos los aspectos de la economía, tanto en la agricultura como en la ganadería, como en la industria. Digamos así a grandes rasgos. Después, cuáles van a ser los programas en particular en cada uno de ellos, se verá cuando los empiecen a aplicar. Pero les decía que había una trampa en ese valor del 19% de reducción de las emisiones. ¿Por qué? Porque si uno, en realidad esto, en los últimos días me puse a leer la letra chica de ese anuncio, y habla de 19% con respecto al máximo que se produjo en el año 2007. ¿Sí? Y entonces veamos cuál fue la evolución de las emisiones de nuestro país a partir del año 2007. ¿Sí? Acá estoy señalando el año 2007, y fíjense que esto llega hasta el 2016, y ya hubo una reducción importante por una caída de la actividad económica que continuó, y continúa hasta la actualidad. O sea que esa meta del 19% de reducción implicaba, si mal no recuerdo, algo así como 359 megatoneladas equivalentes de dióxido de carbono, ¿sí? Y ese valor es muy cercano al valor que había ya en 2016, que era, creo, 363. O sea que faltaría reducir 4, que seguramente ya se redujeron. Por lo tanto, ese compromiso escrito de esa manera parece mucho, pero cuando se agrega que se refiere al año 2007, es prácticamente, ya está alcanzado. Y después, en algún momento de ese documento, menciona como un objetivo a más largo plazo llegar a ser carbono neutro en el año 2050. Así que veremos si eso en algún momento se cumple o no. Pero más allá de si se cumplen o no esos desafíos, también el cambio climático genera oportunidades. Entonces, justamente poder alcanzar ese tipo de objetivos genera oportunidades en distintos ámbitos, como por ejemplo en la cuestión energética, ¿no? Impulsar las energías renovables, ¿no? Diversificar la matriz energética para incorporar cada vez más energías renovables, teniendo en cuenta las características del clima en nuestro país. No es tan complicado, tenemos mucho viento en la Patagonia, tenemos amplias zonas del país donde prácticamente no hay nubosidad en todo el año, con mucha aridez para producir fotovoltaica. Bueno, se puede.
Se puede, falta voluntad, y llamativo que cada vez que llega el invierno empecemos a pensar de dónde van a comprar gas, dónde vamos a comprar el gas, a qué país, a qué precio, y de dónde vamos a traer petróleo para satisfacer la demanda cuando tenemos la posibilidad de satisfacerla plenamente con este tipo de energías. También con respecto a la agricultura, ¿no? Diversificar los sistemas de producción agrícola es otra oportunidad importante que se puede afrontar con el cambio climático, para reducir emisiones, para conservar mejor la productividad de los suelos. También es una oportunidad para lograr una mayor inserción de la ciencia en la sociedad, comunicación, educación relacionada con el cambio climático, concientización. Y desde el punto de vista puramente relacionado con la meteorología, la climatología, también nos da la posibilidad de mejorar nuestros sistemas, de buscar herramientas para mejorar nuestros sistemas de predicción y de cómo comunicar esas predicciones a la gente, de forma de estar mejor preparados para afrontar eventos extremos, que de hecho se están produciendo cada vez con más frecuencia. Así que bueno, eso es todo lo que tenía preparado para comentarles, y bueno, quedo abierto ahora para participar del debate. Genial, muchas gracias, Leonardo. Muy buena la charla y muchas gracias por los conocimientos compartidos. Si les parece, podemos pasar a las preguntas que están en el chat y después nosotros preparamos algunas consultas para comparar un poco lo que pasa en México y lo que pasa en Argentina, y que nos vayamos un poco con esas comparaciones. Había quedado una consulta que te habían hecho, Francisco. Creo que ya son dos. Sí. Sí. ¿Quieres empezar con eso? Sí, mira, por ejemplo, el metano, si les interesa, les puedo pasar un artículo que digamos es el que más se ha metido en eso, pero es tan complicado el asunto que no se tiene una respuesta única ni se tiene así totalmente el resultado. La mejor suposición es que es lo que les dije, que son bacterias, ¿no? Y lo que pasa es que las bacterias, digamos, al consumir, pues digamos, su alimento, producen metano, ¿no? Este tipo de bacterias, de ahí es donde viene, digamos, la mayor parte del metano de agricultura y de ganadería, ¿no? De las bacterias que producen el metano. Entonces, digamos que con las condiciones de cambio en la eficiencia del agua, del uso del agua y el fertilizante, pues hubo algo que no le sentó bien, digamos, a estas bacterias y disminuyó la población. Eso está, digamos, probado, ¿no? Y de ahí la disminución del metano, en las emisiones de metano. De hecho, si ustedes buscan, existe la pausa del metano, ¿no? Y hay múltiples explicaciones, parece ser que la más cercana a la realidad es esta, ¿no? Y por ahí había otra de los aerosoles atmosféricos. Los aerosoles atmosféricos, digamos, en cuestión de clima tienen dos tipos de efectos, ¿no? El efecto directo, que son partículas muy pequeñas, digamos, uno se puede imaginar como si fueran microespejitos que pueden reflejar la radiación que viene del sol. Entonces la Tierra, digamos que la superficie recibe menos energía. Es el efecto directo, ¿no? El scatter, como le llaman en inglés. Y el efecto indirecto es que esas pequeñas partículas también forman núcleos de concentración para la formación de nubes. Entonces tenemos el efecto por las nubes. Y también tiene un efecto sobre la eficiencia en la precipitación. Entonces, digamos, son estos dos efectos los que causan, pues, en su mayoría, el enfriamiento. También hay otro tipo de aerosoles que en vez de reflejar la radiación, la absorben, y ese es otro rollo. Pero, digamos, estos a los que me refiero son de los que reflejan. Claro, déjame ampliar un poquito más la respuesta. La diferencia está en la composición de los aerosoles, ¿sí? Claro. Entonces, aquellos que
reflejan parte de la radiación solar, o mayormente la reflejan o la dispersan, haciendo que llegue con menor energía a la superficie, son más que nada los de sulfato. Y después tenemos también aerosoles de carbono, más comúnmente conocidos como SHIN, que esos absorben radiación, entonces calientan la atmósfera y hacen que aumente la temperatura. O sea, hay como dos efectos contrapuestos, pero digamos en el balance global es mayor el enfriamiento que provocan que el calentamiento. Bien, genial. Creo que quedaron resueltas las consultas. Y a vos, Leonardo, te habían consultado. En una parte habías nombrado... Sí. Sí, sobre las temperaturas mínimas y las máximas. Bien. Digamos, tenemos que tener en cuenta cómo es el balance de energía. Así que acá hay algo de física, ¿no? Y para los que alguna vez hicieron cursos de climatología, si recuerdan, el balance de energía tiene distintos componentes y dentro de ese balance de energía hay uno que es importante, que es el que está relacionado con el efecto invernadero, que es la radiación que la atmósfera emite hacia la superficie de la Tierra en onda larga. Bien, el balance nocturno tiene solamente ese componente más lo que emite la superficie de la Tierra. Entonces la temperatura o el descenso de temperatura durante la noche depende mucho de ese balance. Si los cielos están despejados, generalmente ese balance hace que la temperatura baje más. Si el cielo está nublado, la temperatura se mantiene más estable. Y los gases de efecto invernadero tienen un efecto parecido al de las nubes, ¿no? Intervienen de esa manera. Entonces, cuando globalmente está pasando que aumentan más las temperaturas mínimas que las máximas. Y eso se debe a que esa presencia de mayor cantidad de gases de efecto invernadero hace que las temperaturas nocturnas no caigan tanto. ¿Sí? En cambio, la temperatura máxima no depende tanto de ese factor, sino que depende más de la intensidad de la radiación solar. Entonces, no sé, se podría atribuir, si por ejemplo en algunos lugares, por ejemplo en la Argentina, se encontró que descendió la temperatura máxima, mientras que aumentó la mínima, descendió la máxima. Y eso lo asocian a que puede haber mayores, sobre todo en aquellas zonas donde aumentaron las precipitaciones, entonces se asocia a presencia de nubes que impiden que llegue más radiación durante el día, entonces las temperaturas máximas no suben tanto. ¿Sí? O sea que intervienen en dos aspectos distintos del balance de radiación. No sé si se entendió la explicación. Y también, bueno, yo lo único que agregaría es que también los impactos, digamos, sobre las personas son distintos. Digamos, las temperaturas mínimas están muy asociadas con cuestiones de salud, ¿no? Realmente el cuerpo humano necesita ciertas temperaturas en la noche pues, para poder dormir y para muchos procesos, digamos. Y entonces un aumento en las temperaturas mínimas tiene un impacto bastante importante, digamos, en términos de salud humana. Digamos, y nuestro comportamiento lleva a que usemos más el aire acondicionado y todas estas cuestiones que incrementan más en la isla de calor que comentaste vos, Francisco. Sí, qué interesante eso. Y yo tenía una duda que me la generó un poco tu presentación, Francisco, y es esta, y va dirigida a los dos, a ver qué piensan, es si creen que los objetivos que se proponen en el Acuerdo de París podrán realmente cumplirse y podrán verse realmente beneficios con respecto al cambio climático a largo plazo. Si quieres, empiezo. Mira, yo normalmente no soy muy optimista, entonces tómenlo con un grano de sal, como dirían por ahí. Realmente que nos mantengamos por abajo de 2 grados durante este siglo, la veo muy, muy complicada, ¿no? En algún momento vamos a rebasarlo, seguramente en mediados de este siglo.
que podamos hacer que rebasamos estas trayectorias que les dicen en inglés peak and decline, que aumentas y luego ya de ahí bajas. Eso puede ser. Ahora hay que tener en cuenta que una vez que uno pasa ciertos umbrales, ¿no?, posiblemente algunos sistemas, por ejemplo, naturales o sistemas humanos, pues no queden tan como si no hubiera pasado nada, ¿no? A lo mejor regresamos por abajo de los 2 grados en algún momento del siglo, pero va a haber impactos que no es tan fácil que se absorban por los sistemas y va a haber cambios, digamos, pues permanentes. Puede haber cambios permanentes tanto en el sistema clima como en los sistemas naturales. Entonces, realmente veo muy complicado que eso ocurra, y el 1,5 grados definitivamente eso no va a ocurrir. Quedarnos por abajo de 1,5 grados no va a ocurrir. Y entonces ahí, bueno, ya para terminar, ahí es donde viene una parte muy importante que no se nos tiene que olvidar. No todo es mitigación, ¿no? Hay mucho que es adaptación, y una cosa súper importante en adaptación, y creo que también queda muy claro con lo que presentó Leonardo, es la ciencia, ¿no? El conocimiento, el saber qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede ocurrir, es una de las maneras más efectivas de poder evitar cosas que no queremos que nos pasen, tanto en la vida personal como en la vida del planeta, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí lo dejaría para no echar más rollo, pero por ahí. Bien. Sí, yo tampoco soy muy optimista, porque yo viví muy de cerca todo el proceso posterior al protocolo de Kioto. Yo en ese momento estaba terminando de estudiar, me involucré en algunas campañas con ONGs, participé hasta en reuniones internacionales relacionadas con este tema. Y digamos, fue un desencanto en ese momento, entonces no veo por qué ahora va a ser diferente. Quizás hoy hay un poco más de conciencia en los gobiernos de algunas partes del mundo, no en todos, ¿no? Sobre todo en Europa, que ya la tenían, pero me parece que ahora es más, ¿no? Pero no sé, porque hay muchos factores, y además hay una cuestión de inercia que tiene el sistema climático que es muy grande, ¿no? Entonces, todas las medidas que tomemos hoy y durante los próximos 20 años van a impactar de acá a final de siglo recién. Entonces, por más que nosotros tomemos medidas drásticas, las temperaturas van a seguir aumentando por una cuestión de inercia. ¿Sí? Digamos, el planeta tiene 70% de cobertura de agua y el agua tiene una inercia térmica enorme. El calor que se fue acumulando en la parte superior del océano en estas últimas décadas todavía no se transmitió hacia las profundidades, y eso, digamos, forma parte de la inercia del sistema, ¿no? Así que, digamos, tiene una respuesta muy lenta el sistema climático desde ese punto de vista. Así que va a ser muy difícil alcanzar ese objetivo. Las reducciones de emisiones van a tener que ser muy drásticas e importantes para poder alcanzar ese objetivo. Así que tal vez pase lo que dijo Francisco, ¿no? De que se alcance un pico y después se baje, pero ese pico seguramente va a superar los 2 grados. Bien, muchas gracias. Realmente muy claros ambos. Bueno, y acá formulan otra consulta que dice: Francisco había mencionado que México se encontraba en una zona geográfica particularmente sensible al cambio climático, y luego Leonardo mencionó que en el caso de Argentina los aumentos de temperatura han sido menores en relación. ¿Eso lo podemos atribuir al tema de la diferencia en la ubicación geográfica? ¿Qué hace, en pocas palabras, que haya zonas más sensibles que otras zonas? Bueno, esa pregunta es un poco más complicada que nada más, digamos, la parte física y la parte geográfica, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, hay regiones, por decir una, el Mediterráneo. El Mediterráneo, pues todos los modelos dicen que ahí se seca, ¿no? Y si uno ve regiones, por ejemplo, el sur de España, que tienen clima ya casi desértico, pues bueno, menos lluvia,
eso los hace, digamos, particularmente vulnerables, y además un aumento en temperatura también bastante grande, ¿no? Pero digamos, cambio climático no es nada más que le vaya a pegar al sistema clima y a los... No, sino que nos pega a nosotros, les pega a los animales, a los temas naturales, a los temas humanos, ¿no? Entonces ahí entra la parte complicada, ¿no? Que es que cómo está preparada una sociedad, ¿no? ¿Cómo estamos preparados? ¿Qué nivel de tecnología, qué capacidad de adaptación tenemos? ¿Qué sistemas tenemos, por ejemplo, para responder ante emergencias o ante eventos, pues digamos, difíciles? Digo, acabamos de vivir o estamos viviendo todavía un ejemplo muy claro, cómo nos fue con la pandemia, ¿no? Digamos, antes de la pandemia a lo mejor pensábamos que nuestras sociedades modernas y tecnológicas estábamos como aislados de estos vaivenes de la naturaleza y de los impactos que nos podrían pasar. Ya vimos que no. Ya vimos que, por ejemplo, de un problema, nuestros sistemas sociales, nuestros problemas, por ejemplo, de desigualdad, nuestros problemas de falta de desarrollo en algunos aspectos, ¿no? Como por ejemplo tener servicios de salud importantes, capacidades tecnológicas, como por ejemplo desarrollar vacunas propias, etcétera, etcétera, y con poder comercializarlas, industrializarlas. Entonces eso puede amplificar muchísimo los impactos, digamos, externos, a los que estemos expuestos, ¿no? Es una pregunta muy compleja y no hay que pensarlo nada más en la parte geográfica. Sí hay un factor geográfico, ¿no? Dónde estamos ubicados, las características de los distintos lugares, pero hay un factor muy importante en términos de nuestras sociedades, nuestra educación, nuestra política, nuestra economía, etcétera. Bien, yo estaba pensando en una explicación mucho más simple desde la física, ¿no? Y es una cuestión hemisférica, ¿sí? Tenemos, la Tierra tiene dos hemisferios totalmente diferentes, ¿no? En cuanto a la proporción de masa continental y masa de agua. Entonces, los cambios en el hemisferio sur son más moderados por esta cuestión de la inercia térmica que tiene el agua. Entonces, por eso las proyecciones del clima marcan los mayores calentamientos siempre en las latitudes más altas del hemisferio norte y en general en todo el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Así que algo de eso también tiene que haber en esa diferencia de que México se calentó más que el promedio global y Argentina se calentó menos. Ahí dicen, yo tal vez si consideran que las políticas públicas implementadas en cada país realmente son suficientes tanto en medidas de mitigación como de adaptación. Respuesta corta, no. ¿No? Pero la amplío un poquito, ¿no? Están muy lejos de eso, ¿no? Ya en algunos casos estamos cada vez más lejos de eso, ¿no? Sí. Hay cosas interesantes. Por ejemplo, ustedes pueden entrar a una página que se llama el Climate Action Tracker, que lleva pues, un récord de qué ha prometido los países, qué han hecho y clasifica a los países en su esfuerzo, ¿no? Insuficiente, muy insuficiente, suficiente, excelente, ¿no? Este tipo de cosas. En el caso de México pasamos de insuficiente a muy insuficiente. Y ahí lo uno con otro, que creo que de hecho lo retoman ellos también. Hay un artículo donde dicen, bueno, ¿qué pasaría con el planeta si todo el mundo se comportara como cierto país? Si todo el mundo metiera el mismo esfuerzo de mitigación, ¿qué hace México? ¿Qué hace Argentina? ¿Qué hace? ¿No? Entonces, por ejemplo, en el caso de México estaríamos hablando de un calentamiento para finales de siglo a nivel global de 3 o 4 grados centígrados, o sea, ¿no? Entonces, pues eso nos da una idea, ¿no? Obviamente todo esto es ficticio y es un ejercicio nada más como ilustrativo, ¿no? Pero pues creo que sí cumple con su función, ¿no? O sea, nos dice, pues si todos actuaran como México, estaríamos fritos. No sé cómo funciona ese indicador acá en Argentina, la verdad que no lo conozco. Pero sí, no, las políticas públicas en nuestro país con este tema dejan mucho que desear, sobre todo porque se sigue actuando sobre las consecuencias y hay muy poca previsión
bueno, el tema de los incendios de este año es un ejemplo clarísimo de eso. Se sabía que veníamos con una sequía prolongadísima, se sabía que venía el verano, venía el calor y que podían ocurrir, y no se hizo nada Igual. de prevenirlo y tampoco para frenarlo una vez que comenzó. Fue un claro ejemplo de cómo son las políticas públicas acá. Bueno, y ya para ir cerrando, la pregunta es la siguiente, que tiene como dos lados, digamos. ¿Cuál consideran que es el efecto más grave asociado al cambio climático en su país? ¿Y cuál es, desde su punto de vista, la solución que sí o sí habría que aplicar en su país para mitigar y adaptarse al cambio climático? No sé si fui clara. Sí, no, pero digamos que es una pregunta complicada. Digamos, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? En el caso de México llevamos pues ya varias décadas viendo los impactos, por ejemplo, en la agricultura. Sabemos que es muy vulnerable. Sabemos que, por ejemplo, de maíz de temporal, ¿no? Tenemos que viven 20 millones de personas de autoconsumo, ¿no? Sabemos que al maíz de temporal, los modelos, digamos, de cultivo nos dicen que para mediados de este siglo el rendimiento puede bajar en algunos lugares del país un 30 o 40% y en algunos lugares hasta un 70%. Entonces, eso lo sabemos. Sabemos que somos muy vulnerables en las partes de salud, por ejemplo, en las grandes ciudades, entre la isla de calor y el cambio climático global, pinta mal, ¿no? En general, la economía, no se los mencioné porque fue muy rápido, pero si uno ve los impactos durante todo este siglo para México y los trae a valor presente para hacerlos comparables, digamos, equivaldrían a perder hoy entre medio Producto Interno Bruto de México y 5 veces el Producto Interno Bruto de México actual. Es el tamaño del garrotazo a la economía. Y bueno, lo dejo ahí, pero digamos, muy complicado. Una cosa que tendríamos que hacer es invertir más en ciencia y tecnología, jalar a más jóvenes a estos temas, porque no hay manera de que, no sé, unos pocos miles de investigadores sepamos todo lo que le va a pasar a un país, como es el caso de Argentina también, tan vasto y tan diverso, ¿no? Muchas gracias. Entonces, Bien, yo voy a hablar como meteorólogo y seguramente si esta pregunta se la hacen a un agrónomo diría otra cosa, si se la hacen a un hidrólogo diría otra, cada uno defiende su quinta. Y yo creo que sí hay un impacto muy grande en los fenómenos extremos relacionados con la precipitación en nuestro país, hoy por hoy. Prácticamente 2 o 3 veces al mes vemos imágenes de algún lugar del país que se encuentra, alguna ciudad tapada por el agua, por algún evento de precipitación extremo. Y entonces yo creo que habría que apuntar a mejorar los sistemas de predicción, conocimiento científico en esos lados, que de hecho se está haciendo. Pero bueno, en algún momento esos resultados sería esperable que sean comprensibles para la gente, que llegue la información a la gente, ¿sí? Que quizás ese es el nexo que está faltando, ¿no? En los sistemas de alerta, ¿no? Sistemas de alerta temprana para poder mitigar los impactos de ese tipo de eventos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos su conocimiento, por llenarnos la mente de ideas nuevas y más que nada, creo yo, de interrogantes y de cómo seguir de ahora en adelante. Creemos que nada, este tipo de espacios son el puntapié para mejorar y para, quién sabe, quizás mitigar y adaptarnos al cambio climático de aquí en adelante. Así que bueno, les doy muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Leonardo. Realmente para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Y bueno, desde Todo Clima Debate también les damos las gracias a todos los estudiantes y los esperamos mañana en las mesas de discusión. Así que bueno, que tengan linda noche y muchas gracias. igualmente un placer, un gusto, Gracias. Leonardo.